Instrucciones para buscar tesoros enterrados. Qué bueno. Atención, ¿eh? ¿Hay? Vamos a ver. Probablemente sí. En el siglo XVIII existía en Alemania un grupo de estafadores muy numeroso que trabajaba del siguiente modo. Aprovechaba la superstición de algunas personas para enriquecerse por medio de fingidos rituales. Ya vamos a ver cómo funcionaba esto. Eran unos tipos que tenían alguna formación académica y que ponían en escena unos actos que podían resultar impresionantes para los giles. Allí recitaban fórmulas mágicas, en un lenguaje incomprensible, desde luego. Una fórmula mágica siempre debe ser recitada en un lenguaje incomprensible, ya que si fuera comprensible no sería una fórmula mágica, sino una fórmula científica. La ciencia requiere un lenguaje comprensible y compresible, es decir, que se pueda comprimir. ¿Y qué es la compresión de un lenguaje? La compresión de una explicación, de una idea. Es lo que se llama una fórmula. La fórmula. Pero discúlpeme, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unos tipos que engrupían a la gente. Parece que venían, prendían unos fuegos con magnesio, recitaban unas fórmulas y vendían cosas a las personas. Les vendían elixires, medicamentos que curaban todas las enfermedades. Ninguno servía para nada, pero en fin. Hacían huellas cerca del pueblo y después les daban instrucciones a los aldeanos para que buscaran esas huellas, y cuando encontraban esas huellas les decían que esas huellas eran señales de otras cosas. En fin, después de todo esto vendían conjuros, talismanes, amuletos, muñecos de la suerte y muñecos para ahuyentar a los demonios que ellos mismos creaban. Pero no eran esas las únicas actividades de estos embaucadores. Estos tipos también se hacían pasar por descubridores de tesoros. ¿Cómo es eso? Mire, para ejercer la profesión de descubridor o de tesoros, tenías que convencer a la gente de que estos tesoros existían, de que era difícil dar con ellos y de que vos tenías algún dato que nadie tenía. Entonces inventaban historias de señores que habían abandonado sus castillos durante una guerra y en su huida precipitada habían dejado riquezas o habían tenido incluso tiempo de enterrarla. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían datos. Mapas, por ejemplo, planos del tesoro. Buenas tardes. Mire, sé de un tipo que huyó precipitadamente de un castillo en Colonia y enterró allí un tesoro. Y aquí tengo el mapa. Ahora, usted me preguntará, si en vez de vender los datos, ¿por qué no encontraban ellos mismos el tesoro? Y la respuesta es, qué sé yo. O mejor dicho, la respuesta es esta. Si toda la gente fuera tan piola como ustedes, no habría mamertos en el mundo. Bueno, los estafadores decían también que los tesoros se hallaban bajo la protección de espíritus malignos y que necesitaban un anticipo de dinero para comprar elementos destinados a conjurar a tales espíritus. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar los espíritus malignos son carísimos. Bien, andaban estos tipos con toda clase de talismanes y también con la Biblia de Weimar de 1505. Todos sabemos que la Biblia de Weimar de 1505 es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. Con esa Biblia se pueden incluso descubrir tesoros, Rolón. No me diga. Sí. Estas personas también convocaban a los demonios para hacerle preguntas. Le preguntaban a los demonios, a veces delante mismo de las personas a quienes embaucaban, le preguntaban, a los demonios la ubicación de los tesoros que esos mismos demonios custodiaban. Bueno, después de tantas demostraciones, a usted no le costaba nada ponerse con 200 pesos para que le dieran el plano de un tesoro. Muy bien,
Después del pago, estos buscadores de tesoros indicaban al interesado, en este caso usted, Rolón, el lugar en el que se hallaba enterrado, en este caso el tesoro, ¿no? Claro, No me asuste. Y lo dejaban buscando al tipo. Y entonces salían rajando para no estar presentes cuando después de un año de cavar hoyos, el interesado empezara a sospechar que los tesoros no iban a aparecer, imagínense, ¿no? Che, aquí no hay nada, decían. Allá al año, ya con todas, más o menos 6 hectáreas llenas de hoyos. Bien. Las crónicas dan cuenta de 2 breves historias respecto de los clientes, pacientes de aquellos embaucadores. El primero es un campesino llamado Hans Strasse, que nunca se enteró de que era víctima de un engaño. Aquel hombre, después de comprar el plano, cavó en el lugar indicado con gran entusiasmo, pero cavó durante 15 años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que se murió y no encontró nada. Pero, poco antes de morir, indicó a su esposa en dónde debía cavar para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos durante 60 años, hasta que ya no había dónde hacer un hoyo. Abandonaron porque entre hoyo y hoyo Ya no había tierrita. lugar. Otro caso. El sembrador Karl Heindal fue embaucado por uno de los grupos que citamos al comienzo y en un momento se supo estafado. Dijo, estos me estafaron. Pero de todos modos, lleno de entusiasmo, continuó buscando tesoros, por cualquier parte en realidad, y advirtió a los que se burlaban de su insistencia que solamente un obstinado, un verdadero obstinado, buscaba tesoros, y que el haber sido engañado una vez no impedía la continuación de esa búsqueda. Heindel nunca encontró nada, pero ese era para él un dato secundario. Lo que importaba era buscar tesoros y no encontrarlos. Fuera de Alemania existe un lugar que fue famoso por la multiplicidad de tesoros que podían ser encontrados. Se trata, porque es una localidad. Si fuera un señor sería se trato. En este caso se trata de la pequeña localidad francesa de Rennes-le-Château, que es famosa por otras cosas además. Tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con el libro llamado El Enigma Sagrado, con el otro libro que es su continuación y que se llama El Código da Vinci, con el Priorato de Sion, con una serie de cuestiones, aquella sociedad secreta que detentaba justamente el secreto de Santo Grial y que decía que la familia de Jesús había creado en Marsella una dinastía que no era otra que la de los merovingios. Bueno, Rennes-le-Château es famosa por eso. Pero en este caso hablaremos de esta localidad como de un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Uno de ellos es el que encontró el señor Berenguer Saunier, que era párroco allá entre 1885 y 1917, hace poco relativamente. Bueno, como otros muchos hijos de campesinos modestos, el señor Saunier había sido consagrado al sacerdocio más que por vocación, por imposición paterna. Camine y hágase cura, canejo. En realidad Saunier era aficionado a la buena vida y a los placeres de la mesa. Me hace gracia los placeres de la mesa, ¿no? Según lo que uno haga arriba de una mesa y es placentero, se considera placer de la mesa. Por ejemplo, homenajear a una vecina arriba de la mesa es uno de los placeres de la mesa. Sí, Otro pueden ser las papas fritas. por ejemplo. Bueno, parece que era un hombre muy aficionado, este cura, a los dados, al buen vino y también al amor carnal. Ajá. Al amor carnal.
A poco de llegar a Rennes-le-Château como párroco, tomó a su servicio a una hermosa mujer, Marie Denardot. ¿No es contradictorio que sea párroco y el amor carnal? Podría parecer, pero justamente por eso lo estamos contando con un dejo de escándalo. He tratado de poner un poco de escándalo en la voz para ahorrarme el trabajo de decir, mire un poco, este señor Pacorro. El caso es que tomó a su servicio el párroco a una mujer llamada Marie Denardot, que se convirtió en amante de Saunier. En 1891 Saunier decidió emprender las obras de restauración de la iglesia parroquial que se encontraba en un estado penoso. Parecía la iglesia de Baigorrita. Por ahí levantó una losa que había frente al altar mayor y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Apareció. ¡Oh!, dijo el cura. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajorrelieve visigótico. Se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Saunier lo primero que hizo fue despedir a los albañiles. Le dijo, tómensela. Y restó importancia al descubrimiento. Claro. Habrá dicho, oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que encontramos, señores albañiles. A partir de entonces el párroco observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial, que tanto, para ver si encontraba otra cosa. Y empezó a abrir una tumba atrás de la otra. Y según parece encontró más tesoros, porque la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial en alguna época. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. Tipo, la fundió en lingote, anda a saber qué. Y los escondió bajo la cama, los escondió. Y empezó... Discúlpeme, ¿no es contradictorio que un párroco sea tan ambicioso? Sí. Por eso he tratado de infundirle a mi expresión un si es no es de escándalo, para no tener que andar diciendo, mire este. Empezó después a edificar un palacio para él, Sí. una hermosa torre en la que instaló una surtida biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente a un artesano. Marie vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la guita en pavada. Pero sucedió algo. El párroco, temeroso de alguna investigación, dijo, acá va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa la hizo, dijo el párroco. Curioso ese lenguaje en un párroco. Iba a decir eso, pero no me atreví. Y yo dije esto para que usted no me lo dijera de nuevo. Entonces el párroco buscó otro modo de ganar dinero, como para lavar el que ya había ganado. Claro. Está bien. Es una tapadera, Una ¿no? tapadera. Para justificar sus gastos. Ahora, el modo que encontró también era poco escrupuloso, porque vendía misas privadas a los ricos de la región. Ajá. Los ricos que no se querían levantar para ir a la iglesia, iba y le vendía misas privadas ahí en la casa. Sí. Queridos hermanos, que estaba el tipo solo ahí en la catedral. Mientras se estiraba. Hasta que en 1901 el obispo quiso conocer el origen de los recursos del párroco de Muy bien. este Saunier. Muy Ya bien. alertado incluso por su suspicacia, Guilherme. Lo veía llegar en el Ya. Cadillac. Y como Saunier no quiso decir la verdad, o sea que lo había encontrado en un tesoro, terminó confesando su tráfico de misas. Dejó que lo apretaran un poco y confesó que hacía misas privadas. Un Que era- delito menor. Claro, era una fulería, pero más chica. Entonces, No sé bueno, para un párroco, ¿no? lo mandaron en cana un añito. Un añito. Pero lamentablemente
murió. Le hizo muy mal la cana. Y muy poco después de haber sido liberado, murió el párroco Saunier. Y su amante, la bella Marie Denardot, continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Es decir, que sí había encontrado un tesoro. Este sí lo encontró, pero no es porque le había comprado el plano a nadie, lo encontró de casualidad, estaba con los albañiles ahí y lo encontró. Esto tiene una moraleja, ¿Cuál es, que Alejandro? a veces que estén albañiles en la casa de uno es un poco enojoso, pero por lo menos, a lo mejor, encontramos un tesoro enterrado. A mí me parece que la historia del tesoro enterrado es una estructura interesante para explotar, como historia, como elemento de literatura, ¿no? Primero hay que sospechar que alguien tuvo que enterrar su riqueza, lo cual es raro. En esta época más raro todavía. ¿No? Imagínense, ¿quién va a enterrar? Lo segundo es que en algún punto todos se olvidaron de dónde estaba enterrado el tesoro. Y lo tercero es que alguien vino a encontrarlo por casualidad o a encontrar algún dato como para llegar a ese tesoro. Son cosas raras, pero que configuran una estructura interesante. Y el otro elemento de la estructura es la obstinación. A mí me gusta la historia del tipo que empieza, desesperado por encontrar un tesoro, empieza a hacer pozos en cualquier lado. Eso me gusta mucho, ¿no? Y la otra cosa que yo diría ahora es que en realidad en una época esto sucedía, que es en la época de los piratas. Los piratas no podían ir al banco. No podía ir Barba Negra al banco y decir, voy a hacer un depósito. Seguro. Y no lo podía dejar en su casa por una razón. No tenían casa los piratas. Claro. No tenían casa, ¿dónde le iban a poner? No lo iba a meter en el barco, se le hundía el barco, se le hundía el tesoro también. Entonces buscaban una isla extraña y lejana y allí enterraban el tesoro. Sin embargo, si yo enterrara un tesoro, desde luego que lo enterraría en mi casa, para no andar buscándolo y para que algún gil no se pusiera, por ejemplo, a construir, vaya a saber, qué supermercado encima de donde yo enterré el tesoro. Vuelvo 20 años después, una playa desierta, y ahí está, apartamentos La Chiquita, Sí. y las palmeras no están más. ¿Cómo? Acá había 12 palmeras, que yo tenía que contar 7. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Las 12 palmeras que había acá... No, la sacamos hace 15 años más o menos cuando nos ¿No establecimos. encontraron nada? Bueno, así que cuando tengo algo que enterrar, lo entierro en mi casa, como Es más cómodo. como ya se lo habrán dicho. Bien. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta historia de personas que enterraban tesoros y personas que los desenterraban? En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta, Alejandro, antes de dedicar. ¿No cree usted que el embaucado paga un cierto precio por haber querido hacerse el vivo? Seguro, ese es el mejor mixto. Eso lo sabe cualquier estafador. El punto perfecto del estafador es uno que te quiere estafar. Claro, que la va de vivo. Que la va de vivo, claro. Si no, una persona decente no te va a comprar un billete premiado por 2 pesos. Solo el que ya tiene una cierta malevolencia acompañada de estupidez. Y ese es el tipo perfecto, ¿no? ¿Quiere que le cuente una pequeña historia de cuando yo era chico que no tiene que ver con la malevolencia? Dele, me encanta. Pero que me ha venido misteriosamente a la cabeza, y que es que pretende demostrar que lo que se entierra cambia de lugar misteriosamente. A ver. Que me muchas gusta veces eso. uno entierra algo, lo va a desenterrar y ya no está. Y no porque lo encontró alguien, sino porque es el destino de toda cosa enterrada el no poder ser desenterrada tan fácilmente. Entonces yo cuando era muy chico iba a veranear al balneario Reta, que queda donde Judas perdió el poncho.
Y un día, ya pegado al hotel, al único hotel... Partido de copetonas. Sí, sí, señor. Había como un médano. Y yo jugaba en el médano con unos autitos. Y enterré uno amarillo. No me pregunte para qué enterré un autito. No importa, está bien. Probablemente había construido una especie de cueva y lo guardaba allí a modo de garage y esta se desmoronó. Inmediatamente dije, bueno, voy a desenterrar el autito y no lo encontré. Dije, qué raro, a ver, porque esto estaba acá y no puede estar muy lejos. Digo, voy a ser más cuidadoso. Después agarré una palita, hice como 40 hoyos. No apareció nunca más. No apareció nunca más. Debe estar ahí todavía. Cualquier cosa es amarillo. ¿Por eso va siempre usted todavía al balneario Reta todos los Sí, años? Sí. Ese es su Y secreto. disimuladamente, Va con alguna novia. y con el pie descalzo le doy a la arena un poco. Bueno, Alejandro, entonces le voy a dedicar esto al amigo Heindel, el de la importancia de buscar, ¿no? Quiero decir, acá lo que me interesa del pensamiento de Heindel es que él diga que yo no lo haya encontrado no quiere decir que no existan. ¿Sí? En algún punto, digo, esto de este razonamiento de cómo va a ser así si yo no lo vi o si no esto. Digo, no es que esté de acuerdo del todo con No, lo que desde dice, luego, a ese pues, se puede... pero Que yo no lo haya encontrado no quiere decir que no exista y que yo lo busque no no quiere decir que exista, tal cual, tal cual. Pero bueno, es el que me cae más simpático en esta historia. Y bueno, si usted me permite, ya que nos prestó la historia, bueno, al niño que usted fue, no al hombre este con cara de malo que es ahora. Y nos dijeron recién una chica que no tenía cara de bueno, digo, a aquel niño que perdió el cochecito amarillo, que se va a haber agarrado una linda rabieta, me imagino, Sí, me dio mucha bronca porque conociéndolo. pensé que alguien había cometido un terrible descuido. Sí, usted mismo. Era yo. ¿Están ustedes en condiciones de saber cuál es el tema que vamos a... ¿Cómo se llama? ¿Rubí? ¿Y cómo si yo no lo he dicho? ¿Cómo me adivinan, Bueno, escucharemos entonces, en atención a esta búsqueda de tesoros, el tango que se llama Rubí. Es uno de los pocos tangos de argumento joyeril que existen, o de título... Sí, hay uno, pero no lo podríamos poner en este programa. No, el propio del trujollero, ¿no? Tesoro mío, pero... Pero hay pocos, ¿no? Hay pocos que hablen de diamantes, de oros y de cosas así. Rubí está bien. Escucharemos una versión instrumental de Rubí por el sorprendente bandoneonista Roberto Di Filippo. Increíble. Así que vamos a ver. Adelante con este tango que también es un tesoro. Rubí.